Aquí comienza El Larguero. José Ramón de la Morena. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor, ra, 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 el lobito está cobrando. El secretario de Estado para el Deporte debe haber tenido hoy un día duro y complicado, ¿verdad? Bueno, ha sido lunes, los lunes siempre son malos y este lunes ha durado bastante. ¿Esa cara es de cansancio o Un poquito cansado estoy hoy, sí. ¿Depre? No, eso nunca. Hasta ha habido un rumor que decían que había dimitido. Tampoco me conocen, que no he dimitido nunca de ningún cargo y siempre y cuando quiera el presidente del gobierno y la ministra de Educación seguiré con mi compromiso, que es para 4 años o lo que dure esta legislatura. Mire usted, la selección catalana de hockey ha ganado ese torneo previo al Mundial, que le llaman el Mundial B, y que le permite ahora participar en el Campeonato del Mundo absoluto, el Campeonato del Mundo donde están las mejores selecciones de hockey ya, ¿no? Y le permitiría a Cataluña participar como selección. En Cataluña hay gente que está encantada y en el resto de España hay gente que está indignada y que dicen, que le piden que diga usted algo. Diga algo. Sí, yo digo lo que venimos diciendo desde el gobierno a lo largo de estos 6 meses ya que llevamos en el cargo, y es que nosotros respetamos a las elecciones autonómicas y su desarrollo, pero que nosotros lo que también respetamos y vamos a cumplir son las leyes, desde la Constitución española hasta las sentencias del Tribunal Constitucional que hay, y muy especialmente la ley del deporte. Porque la ley del deporte, perdóname, pero la ley del deporte prohíbe el enfrentamiento entre cualquier selección española y una autonómica. Bueno, digámoslo de otra manera, el deporte lo que reconoce es que la representación internacional en competición oficial corresponde a las selecciones españolas que conforman las federaciones deportivas españolas. Por lo tanto, no sería planteable el que hubiera un enfrentamiento de una selección autonómica con la selección española. No sería planteable un enfrentamiento Cataluña con respecto a España. Buenas noches. Esto que ha comenzado así de pausado, así de tranquilo, me gustaría que terminara así, pero me temo que no va a poder ser así. Va a ser casi el tema monográfico de hoy. Al margen de que el Mallorca ha cesado a Benito Floro como entrenador, de momento se hace cargo del Mallorca Tomás Llompart, que es un poco el Moloni del Mallorca, hasta que en los próximos días contraten un nuevo entrenador que está en una baraja llena de nombres que van desde Luis Fernández a Juan de Ramos, más otro montón que ya se han encargado de exponer y de ofrecer esta tarde los muchos intermediarios que tienen. Mañana se juegan 3 partidos también de esta eliminatoria de la Copa del Rey, en la que entran equipos de primera división. Mañana se juega el Leganés Real Madrid, el Cerceda Deportivo de La Coruña y el Castellón Osasuna. El miércoles se juegan los otros 28 partidos y el jueves se jugará el que falta por completar estos 38avos de final, se dice así, Bustillo, ¿no? 32avos, los 32avos, que es el Girona-Villarreal. Ya sabéis que estas eliminatorias se juegan a un solo partido en el campo del club más débil. Y quiero que hablemos también esta noche de Alejandro Valverde, que se ha comprometido ya con el Isles Baleares de José Miguel Echavarri y de Eusebio Unzue. Pero os decía que desde hace unos días hay una corriente de opinión que ha terminado por estallar ya este fin de semana, y muy especialmente hoy, cuando en Barcelona han recibido a su equipo de hockey sobre patines, que ha ganado el torneo de Macao en China. Este torneo de Macao es lo que llaman el Mundial B. Participan 10 selecciones, que era un grupo A, que era Andorra, Macao, Nueva Zelanda, China y Taiwán, y un grupo B en el que estaban Japón, Australia, Austria, Inglaterra y Cataluña. Entre esas 10 naciones, salvo Cataluña, que es quien aporta la casi totalidad de los jugadores de la selección española, las demás no eran ninguna potencia en hockey. El torneo, insisto, llamado Mundial B, lo gana la selección catalana, y para el Campeonato del Mundo, lo que es el Mundial A, el mundial en el que participan ya todas las potencias del hockey, las 3 primeras selecciones de este Mundial B se clasifican directamente. Cataluña ha ganado ese Mundial B, la selección española participa en el Mundial absoluto con la casi totalidad de los jugadores catalanes. Bien es verdad que a este Mundial B no se había llevado a los mejores, que por otra parte son catalanes. El Mundial absoluto, el Mundial A, que se llama, se juega el próximo año en San José, en Estados Unidos. Todos los jugadores que han disputado este torneo con la selección catalana teóricamente no podrían jugar nunca con la selección española, aunque esta tarde hemos intentado aclararlo
con el presidente de la Federación Internacional, con el señor Oliveras, y nos ha dicho que no es exactamente así, sino que sería hasta dentro de un año. Parece ser que sería dentro de un año. Pero el caso es que el reconocimiento para la selección catalana es provisional, ¿no? Y deberá ser refrendado o rechazado el día 25 y 26 de noviembre en la reunión que van a tener los miembros de la Federación Internacional de Patinaje en Fresno, en California. El día 25... quiero explicaros todo esto para que podáis entender luego las muchas posibilidades que tiene todo esto. Digo que el día 25 se va a reunir la Comisión Ejecutiva, que está formada por 12 miembros, y que van a decidir sobre el recurso de apelación que ha presentado la Federación Española en contra de la aceptación de la selección catalana. Porque claro, Cataluña, al ganar este Mundial B, ha sido aceptada en el Mundial Absoluto, con lo cual se enfrentaría a la selección española, cosa, digo entre paréntesis, que prohíbe la ley del deporte español. Si se acepta ese recurso, el proceso quedará cerrado en ese mismo momento y Cataluña quedará excluida de la Federación Internacional. Pero si se rechaza el recurso, al día siguiente se tiene que someter a votación en la asamblea de ese organismo. Son unos 50 representantes de varias naciones que van a ser los encargados de decidir si Cataluña puede seguir adelante como equipo o queda excluida. En las estimaciones que hemos estado realizando y sondeando, parece ser que países como Australia, Austria, Nueva Zelanda y Macao están en contra del reconocimiento y que muchos países asiáticos americanos están a favor, con lo cual parece que quedaría un poco equilibrado y que serían los países europeos los que finalmente decidirían si admiten a Cataluña como nación o la excluyen. España, Portugal, Francia e Italia son los que de alguna manera van a decantar la balanza, porque son las grandes potencias de este deporte, y estarían en contra por dos motivos, fundamentalmente porque no quieren que cunda el ejemplo en su casa, porque esto le puede pasar a cualquiera, porque a Francia le podría ocurrir con el País Vasco francés, y para evitar un nuevo rival en la lucha por las medallas. Isidro Oliveras es un catalán que preside la Federación Internacional de Hockey sobre Patines, digamos que sería la FIFA del hockey sobre patines. Esta tarde hemos estado hablando con Isidro Oliveras, que nos ha explicado por qué se ha llegado a todo esto y sobre todo por qué se autorizó la participación de Cataluña en este torneo, en esto que se haya dado en llamar el Mundial B. Nosotros nos tenemos que regir por nuestra propia ley, y dentro de lo que es nuestra propia ley hay un apartado en el cual se detallan el procedimiento para el reconocimiento de federaciones deportivas. Y le vuelvo a insistir sobre el hecho de que nosotros reconocemos a federaciones deportivas y hacemos caso omiso de naciones, estados o lo que sea. Cataluña presentó una solicitud, la Comisión Ejecutiva lo aprobó de manera unánime y el siguiente paso es esta interinidad que supone el hecho de ser aprobado a nivel de Comisión Ejecutiva, llevarlo ante un Congreso democrático que es en definitiva quien tiene la última palabra siempre en nuestra federación. Este es Isidro Oliveras, que es el presidente de la Federación Internacional de Hockey sobre Patines. La ley del deporte español prohíbe, vuelvo a repetir, que haya enfrentamientos en competiciones oficiales entre la selección española y cualquier selección autonómica. Y en medio de todo esto, la selección catalana ha regresado esta tarde a Barcelona con el grupo de políticos que les fue a ver en la final, y el secretario del deporte catalán, Rafael Niubó, dice que Cataluña tiene que participar en el Mundial de Hockey como Cataluña y no como España. Y en ese conflicto estamos. Samir Sissó, Barcelona, buenas noches. Buenas noches, José Ramón. El recibimiento esta tarde se ha politizado bastante, ¿no? Bastante, yo diría que sí. La selección catalana llegaba al filo de las 4:30 de la tarde a Barcelona, luego alrededor de las 6 en un autobús descubierto se han dirigido a la Plaza de Sant Jaume, donde les esperaban unos 2.500 aficionados aproximadamente. Muchas banderas independentistas, gente joven y gritos de independencia y una nación, una selección, cuando el autobús ha llegado a la Plaza Sant Jaume. Este era el momento. Esto es lo que se escucha. Una nación. Exacto, una nación, una sola acción. Bueno, pues todo este tema, cada uno lo vemos desde nuestro punto de vista y todo es posible de consensuarse si todos somos capaces de escuchar a todos y sobre todo tratar de entender a los demás, aunque no piensen como tú o como yo.
No se trata de ceder tú o yo, ¿no? Se trata de ponernos, aunque solamente sea por unos segundos, en el lugar del otro y tratar de comprenderle sin cabrearte, sin enfadarte. No te cabrees porque no estés de acuerdo. Yo he querido tomar la temperatura emocional de este asunto en las calles de Cataluña esta tarde y en el resto de las diferentes ciudades del Estado español después. La pregunta era esa. ¿A ti qué te parecería que la selección catalana jugara en un mundial como nación e incluso que pudiera enfrentarte a la de España? Esta es la opinión en las calles de Cataluña esta tarde. La verdad es que no, porque es combatir un país contra el mismo país, porque Cataluña no deja de ser España, con lo cual... Cataluña es una nación y creo que tiene el derecho de tener una selección. Y jugar en contra de otra selección de otro país. España como otro cualquiera, claro que se lo merece, descarado. Lo ha demostrado, sí, sí. Ya lo ha demostrado, ¿no? Sí, cualquier nación tiene que tener una selección que le represente. Y nosotros, igual que nosotros. Es una pena, porque es bonito que, ya que somos todos un Estado, pues pudiéramos jugar todos juntos y participar en las mismas selecciones, pero bueno, si vivimos en una democracia, ¿no? Así que cada uno es libre de pensar y hacer lo que le salga a las narices. Oh, por supuesto, esto es ilusionante ahora por los catalanes, es muy importante poder competir internacionalmente y oficialmente, y además en varios deportes, no solo en hockey, estaría muy bien. Creemos que es indispensable la necesidad de tener una selección catalana para sentirnos representados, como igualmente se siente representado un español con la selección española. Y un enfrentamiento a Cataluña-España pues se debería llevar con tanta normalidad como se puede llevar un España-Francia, por ejemplo. Bueno, pues esta es la opinión en las calles de Cataluña esta tarde. Y esta es la opinión de esa pregunta que os he dicho. ¿Qué te parecería que la selección catalana jugara en un mundial como nación y que incluso pudiera enfrentarse a España? Pues esta es la opinión de otras ciudades españolas también esta tarde. Me parece bien. Al final son las apetencias pues populares, digamos, ¿no? Que implican un problema político. No estamos hablando de deporte, pues que se enfrenten, que no pase nada, ¿no? Hombre, yo es que el tema de derechos históricos y etcétera no lo acabo de ver muy claro. No lo acabo de ver muy claro porque no acabo de ver el comienzo y desde cuándo y si esos derechos de verdad son históricos o no. Yo creo que sí. Eché allí 7 años y aquello es otro país distinto para ellos. El catalán es la puñeta. Entonces que la Liga, el Fútbol Club Barcelona se enfrenta al Vic, al Terrassa y al Granollers. Está dentro de España, entonces sería como que tu mano te pegara una hostia en un ojo. Pues mal, porque creo que es una comunidad autónoma dentro de España y que no es un país, con lo cual tiene que representar a España, le guste o no. Pues a mí me parece formidable, pero que sí que me gustaría que jugara la selección catalana contra la selección española. No por ser Cataluña, sino entre comunidades. Bajo todo punto de vista me parece una incongruencia. Cataluña forma parte de España y tiene que aportar sus jugadores o todo tipo de cuestiones a los eventos que correspondan a España. No me parece nada bien porque España como territorio nacional que es, todas las comunidades dependen de España, no lo veo lógico. Yo ya creo que es un debate cansino, ¿no? De las elecciones autonómicas. Yo creo que tenemos a España, ¿no? Que es la que nos representa a todos y yo creo que ya está bien, ¿no? De tanto debate, pero yo no lo veo absolutamente ético ni profesional. No me parece correcto porque todos somos españoles y no deberíamos luchar contra nosotros mismos, sino contra los demás países. Bueno, pues me parece muy mal porque lo único que se fomenta es la desagregación de este país. Además, el deporte es para estar todos unidos. Pues tampoco no me parece razonable que las selecciones autonómicas se enfrenten a España, porque España es un país, no me parece nada lógico. Bueno, pues a mí no me parece muy bien, porque aunque todo equipo quiera tener su selección y quiera subir lo más posible, no veo un España-Cataluña, por ejemplo. Hombre, yo pienso que es un precedente peligroso, extrapolándolo al mundo de futbolístico. A la hora de la competición, el éxodo de futbolistas de distintas nacionalidades, en este caso catalanas, pues sería un peligro para la selección nacional, en este caso. Me parece chocante porque mire, si estamos hablando de a nivel regional, Cataluña, vale, muy bien, selecciones regionales, pero que estamos hablando de España-Cataluña, ¿no? Que estamos hablando de un torneo internacional. Eso no se va a producir. Y no, de momento no me parece razonable. Bueno, pues nada, que me parecería fatal porque yo creo que al final la selección es España y España tiene que estar con la selección, así que con un Cataluña de España poco se puede hacer, ¿no? Bueno, pues esta es la opinión en el resto de España, fuera de Cataluña. Habéis escuchado por su acento a andaluces, gallegos, extremeños, vascos, valencianos, navarros y madrileños. Don Rafael Mugó es, como ya os he dicho, el secretario de Deportes de la Generalitat por Esquerra Republicana de Cataluña. Don Rafael Mugó,
Buenas noches. Buenas noches. Tengo un teletipo de la agencia Europa Press que dice: el secretario general del Deporte de la Generalitat, Rafael Niubó, consideró hoy una desmesura que una selección deportiva representa al Estado y señaló que si España lo hubiera hecho más fácil, ahora no se tendría que buscar un nombre o inventárselo. Niubó recordó que solo en España e Italia las selecciones deportivas representan al Estado, por lo que consideró que nosotros no tenemos el problema, sino que las dificultades las impone la legislación estatal. Nosotros sabemos que Cataluña es Cataluña y que hay 17 comunidades, pero añadió que si miro mi documento nacional de identidad, veo en él el escudo 5 realidades: Navarra, Castilla, León, Granada y el Reino de Cataluña y Aragón. Que se aclaren. Don Rafael Niubó, ¿me aclara usted todo esto? Yo creo que con lo que ha dicho usted está muy claro la situación, ¿no? O sea, cuando yo hablo de que hay unas realidades históricas, coinciden bastantes cuando hablamos de nacionalidades históricas, cuando coinciden con lenguas. Hay una serie de situaciones históricas que coinciden mucho con un Estado plurinacional. A partir de aquí las cosas se complican en desmesura, ¿no? Usted reivindica que Cataluña juegue el Mundial de Hockey como una nación más. Mire, hace muchos años que hay un convencimiento, pienso que mayoritario, que Cataluña es una nación. Es un tema que desde que recuerdo, por ejemplo, desde que apareció la LOAPA, la primera manifestación que recuerdo de estas características, la reivindicación que ha habido siempre en la calle es que Cataluña es una nación. Y no es un tema que se haga para fastidiar a nadie, sino que es un sentimiento que existe. ¿Pero ese es un sentimiento suyo o cree que es un sentimiento general de todo el pueblo catalán? Pues quiero decir, si se hiciera un referéndum, ahora que se está hablando tanto de referéndum, ¿el pueblo catalán en general, usted cree que le gustaría participar más en un mundial como Cataluña que como selección española? Mire, hay una primera parte que es subjetiva, que es lo que pienso yo, ¿no? La segunda es cómo puedo valorar y medir lo que piensa la mayoría de las personas. No sé si lo tengo que medir por encuestas que se han hecho, que era un 86% que decían que estaban de acuerdo, o por el arco parlamentario, que parece que 4 partidos están de acuerdo. Pero ¿cómo se puede medir una cosa de estas características por las 500.000 firmas que ha habido? Es inmedible. De 2 meses puedo decir que el sentimiento que hoy había en la ciudad no era un sentimiento negativo. No, hombre, usted a lo mejor viene ahora desde la euforia del recibimiento a la selección de hockey sobre patines, que viene de ganar ese Mundial B, y seguramente viene todavía con esa efervescencia, ¿no? Le aseguro que soy muy poco eufórico en mi manera de comportarme. Don Rafael, espere unos segundos nada más, que quiero que oiga usted otras ideas, otras posturas de políticos como usted, que a lo mejor piensan de manera diferente. Unos segundos nada más. Después de hablar con Rafael Niubó, quiero que hablemos también con el secretario de Estado, que está aquí con nosotros, el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Elisabetsky. Quiero que hablemos con el portavoz del Partido Popular en el Congreso para temas de deportes, con Francisco González, y tengo convocado al Sanedrín en pleno de Barcelona, que supongo que están en Radio Barcelona los 3, tanto Emilio Pérez de Rozas como Miguel Rico, como Andrés Asturel y el mismísimo Tomás Guas, que también debe estar por ahí, ¿no? ¿Estamos todos presentes? Presentes. Todos. A Miguel no lo he oído. Sí, no, daba por hecho que lo... Anonadado. Que cuando Tomás dice todos es evidente. Era toma de fe ya eso. Es nuestro portavoz parlamentario, Tomás. En Madrid están Santi Segurola, el jefe de deportes del País, Enrique Ortego, el jefe de deportes del diario AC, y el director del diario AS, Alfredo Relaño. Presente los 3, ¿eh? Presente. Buenas noches. Bueno, pues estamos absolutamente todos. Don Rafael Niubó, ni se le ocurra moverse de ahí, que tengo muchas cosas que hablarle. Estamos exponiendo esta noche el conflicto que se plantea el deporte español cuando la selección catalana de hockey gana el Mundial B, que le permitiría participar en el Mundial absoluto de hockey sobre patines y posiblemente enfrentarse a la selección española si se diera el caso. Hay otras noticias, como ha sido el cese de Benito Floro como entrenador del Mallorca, como el fichaje de Valverde, el ciclista que era hasta ahora de la Comunidad Valenciana, por Islas Baleares, pero pensé que tal vez te interesara a ti discutir esto. Todo este asunto de la selección catalana de hockey o la selección española es algo que la ley del deporte español tiene muy claro, porque prohíbe, como ha explicado el secretario de Estado para el Deporte al comienzo del programa, prohíbe que se enfrenten en ninguna competición oficial. Y es algo que tiene muy indignados a otros grupos políticos. Don Francisco González es el portavoz del Partido Popular en el Congreso. Francisco González, buenas noches. Buenas noches.
Has escuchado al secretario de Deporte de la Comunidad, Rafael Ñugo, ¿no? Sí, lo he escuchado. La postura del Partido Popular, ¿cuál es en esto? Bueno, pues yo creo que la que sustenta precisamente el marco jurídico constitucional, y estamos en ese ámbito, ¿no? En el desarrollo de las leyes basadas en esa Constitución que todos apoyamos en su momento y que algunos respetamos y otros no. Yo le pediría que fuera un poco más concreto en vez de ceñirse un poco al tema de la ley que ya todos hemos hablado. Quiero saber un poco el por qué. Bueno, es que, vamos a ver, yo no me puedo dejar de ceñir a la ley. No, ni yo tampoco. Claro, o sea, quiero decir, si nosotros estamos en contra precisamente de la participación internacional de una selección autonómica, es precisamente porque la ley del deporte, la ley del 90, así lo estipula. O sea, es decir, esto es tan sencillo como que el que quiera participar en un ámbito internacional desde la comunidad autónoma correspondiente, pues que sume los votos suficientes en los ámbitos parlamentarios, cambie la ley y después de eso, pues seguramente nosotros estaremos en una posición distinta o defendiendo lo mismo, pero lógicamente en el ámbito democrático aspiraríamos a volver a conseguir esa mayoría para volver a modificar la ley. Nosotros estamos con la ley y por lo tanto entendemos que hoy por hoy, según está establecido el marco nuestro jurídico, no puede haber una competición o no puede participar en una competición internacional las selecciones autonómicas. ¿Y esa idea es innegociable o admite algún matiz? Quiero decir, ¿estarían dispuestos a decir, bueno, pues estamos dispuestos a discutir esta ley, a cambiarla? Nosotros en esto somos agnósticos, pensamos que la selección española es innegociable y que en un mundial no puede haber otra cosa que no sea la selección española. ¿Sabe lo que pasa? Es que yo tengo una sensación muy extraña, porque si yo oigo enfrente lo que estoy oyendo, no pasa nada. Ahora, si yo pongo encima de la mesa nuestro planteamiento, y si nos oponemos lógicamente a lo que se está diciendo... Cuando dice cuando me ha dicho, dice, si yo oigo enfrente lo que estoy oyendo, ¿a qué se refiere? Me estoy refiriendo lógicamente a la postura en este caso del señor Pascual Maragall, por ejemplo, y del señor Ñugo, que lo acaba de manifestar, ¿no? O sea, que decir, hablar... No, pero el señor Pascual Maragall todavía yo no le he oído. Yo sí le he oído ya, yo sí le he oído. Yo sí le he oído y lo ha dicho públicamente en todos los medios de comunicación que le encantaría un enfrentamiento entre la selección catalana en el ámbito internacional contra la selección española, con lo cual yo creo que lo han oído todos los españoles porque ha salido en todos los medios de comunicación audiovisuales de este país. Pero bueno, yo me refiero a que si lógicamente yo me opongo, soy reaccionario, antidemocrático... No, pero no lo digo por usted. No, ya lo sé que no, pero no se ponga... Permítame que le diga la sensación. No, pero permítame usted a mí también dos cosas. Una, que le diga que me gustaría dirigir este programa todavía, y otra, que me gustaría también decirle que no se ponga vendas sin heridas. O sea, usted diga lo que quiera sin ningún miedo. Permite que argumente. El que quiera. Yo argumento, quiero decir, mi argumentación la planteo tal y como la tengo establecida. Luego, si quiere usted, me rebate, me repregunta. En absoluto, no le voy a rebatir nada. La sensación que tengo es que cuando desde el planteamiento de la defensa de la ley yo hago estos planteamientos, se me tilda, se me acusa, no a mí, sino a todos mis compañeros, de reaccionario, antidemocrático, intransigente, carca, y toda serie de descalificativos o de calificativos que por su esencia pretenden deslegitimar nuestra posición. Eso es lo que estoy diciendo. Y yo estoy diciendo que pero ¿quién? Es que si me dice, es que si yo digo esto... Mire usted, el señor Saura esta tarde, portavoz, o mejor dicho, consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña. Bueno, pero mire, el señor Saura podrá decir lo que quiera, pero... El señor Saura es gobierno catalán. Muy bien, pero... Entonces yo estoy, lógicamente, rebatiendo desde la posición... Pero a mí no me preocupa, de verdad, perdóname, a mí no me preocupa lo que vaya a decir el señor Saura, a mí lo que me preocupa es lo que vayan a pensar los oyentes que le están escuchando esta noche, que es toda España. Yo me imagino que los oyentes de toda España estarán interesadísimos también en saber por qué nosotros estamos diciendo lo que estamos diciendo frente al gobierno catalán en este caso. Me imagino, vamos, no lo sé. De todas formas, si quiere que le diga que nosotros entendemos que la ley en estos momentos especifica claramente, la ley del deporte, la ley del 90, que el ámbito internacional está representado por la selección española de la especialidad deportiva correspondiente, eso es a lo que nos ceñimos. Discutir las leyes, mire usted, para eso está el Parlamento, y estamos abiertos a cualquier tipo de discusión, desde los planteamientos que mantenemos y con la firmeza y convicción que tenemos en estos momentos. De todas maneras, la Federación Internacional reconoció a Cataluña en el mes de marzo, cuando todavía estaba el gobierno del PP en el poder. Efectivamente, sí.
¿Por qué no se intentó atajar todo eso? Pues mire usted, porque desde los gobiernos no se debe de hacer. Nosotros tenemos delegada la representación de la institución, en este caso, de las selecciones, de los colores del país en las federaciones españolas. Y la Federación Española automáticamente presentó el recurso. Pero he de decirle cómo se produjo también ese reconocimiento. Ese reconocimiento se produjo en una reunión casi informal. Y mire usted, desde el lado de enfrente, me refiero lógicamente a Esquerra Republicana, en fin, todos los partidos que están reivindicando la selección internacional catalana, se recrimina al gobierno actual, al gobierno del Partido Socialista y al gobierno anterior del Partido Popular, algo que no ha existido, que es la intervención directa de los gobiernos en favorecer una postura u otra. Y sin embargo, desde el gobierno de la Generalitat se habilitan partidas presupuestarias para que la Federación Catalana de Hockey pueda llegar a un acuerdo económico con la Federación Internacional, un intercambio económico por el cual la Federación Catalana abonará a la Federación Internacional 80.000 euros anuales. Eso en algún otro ámbito no es precisamente un reconocimiento, sino la compra del reconocimiento en una federación internacional. Don Rafael Ñugó, desde el otro lado, ¿usted todo esto cómo lo ve? Está escuchando a Francisco González, estoy el portavoz del Partido Popular. ¿Está el secretario de Estado para el Deporte aquí? Está el secretario de Estado para el Deporte. Buenas noches, secretario. Hola, ¿cómo está, Rafael? Muy bien. Mire, respecto a que el gobierno del Estado español, de España, no ha intervenido, esto es una falsedad absoluta, porque todo el mundo conoce la carta del señor Gómez Angulo, que dirigió a todas las federaciones internacionales y gobiernos y se publicó en diferentes diarios. Respecto al... No, pero a ver, que no le sigo. Digo, el señor Gómez Angulo es conocido que cuando era secretario de Estado para el Deporte, envió una carta a todas las federaciones internacionales y a las embajadas para que hicieran gestiones, y esto es harto conocido y se ha publicado la carta íntegra. Sí, para que impidieran que Cataluña pudiera participar en este mundial. Si esto no le llama intervenir, no sé qué es intervenir. Otra cosa es lo que se ha producido con el actual secretario de Estado para el Deporte, del cual no nos consta ninguna injerencia político-deportiva. Respecto a esto de comprar, es una falsedad absoluta, y si tiene alguna prueba que le demuestre. Y respecto al caso... Espera un momento, don Francisco, ¿tiene alguna prueba o algo que le quiera contestar? El acuerdo está firmado. Que lo muestren aquellos que tengan el acuerdo. Yo no lo tengo, pero sí le digo una cosa. Esto ha sido denunciado en la prensa catalana, no en el resto del Estado español. Bueno, uno no tiene que demostrar que es inocente de nada, sino que alguien tiene que demostrar que es culpable. Si tiene el documento, la prueba o el periódico le diga que lo haga y listo, pero yo digo que es una falsedad absoluta, ¿no? Y respecto al tema de que no vamos a coincidir ni con el señor González ni con el señor Lisaveski, es que yo no encuentro en la ley del deporte español ningún articulado que prohíba que la Federación Catalana pueda competir en el ámbito internacional. La ley lo que dice es que la representación de España la tiene la Federación Española, pero en ningún lado habla de que haya ninguna prohibición. Es más, la ley del deporte en Cataluña, que está impugnada delante del Tribunal Constitucional, en ningún momento, cuando habla de este articulado, está recurrida. Por tanto, entendemos que lo da por bueno. Señor Lisaveski. Bueno, yo sigo diciendo lo que comentaba al principio. Primero, yo creo que es siempre bueno el diálogo frente a la confrontación. Tener diálogo no significa que haya que dejar de defender lo que uno cree y en lo que son las leyes. Yo en ese sentido he sido absolutamente claro, y en la ley del deporte lo que figura es, como decía bien el señor Ñugó, es que hay una representación en competiciones internacionales de las federaciones españolas deportivas, que están compuestas por las federaciones territoriales que están adscritas a ellas. Y en este sentido no es planteable un enfrentamiento, por lo tanto de ello se deriva, entre una federación territorial como pueda ser la catalana y España. Secretario, perdona porque no nos vemos las caras, pero creo que algunas cosas tendríamos que hablarlas, ¿no? Es decir, ¿dónde está, qué parte del articulado prohíbe una competición, un partido
sea amistoso o sea de competición, entre una federación catalana y una federación española. No, pero no eres la vuelta. No, si no la vuelta. Yo te pregunto, yo te estoy diciendo, simplemente habéis dicho que estaba prohibido. Y yo pregunto, ¿dónde está escrito? Yo lo he entendido desde el inicio que era imposible que esté prohibido. Yo pregunto, ¿dónde está el articulado que lo dice exactamente de esta forma para poderlo leer? Es que yo no he dicho eso. Yo lo que estoy diciendo es que lo que figura en la Constitución española, lo que figura en sentencias del Tribunal Constitucional en materia referida a deporte, y lo que asimismo figura en la ley del deporte, que fue, como has dicho bien, aprobada en 1990 por unanimidad en el Congreso de los Diputados, es que la representación internacional en competiciones oficiales corresponde a las federaciones deportivas españolas. Yo esto lo acepto plenamente, claro, pero yo no estoy diciendo esto. Entonces, ¿dónde está el problema? Yo estoy diciendo que en ningún sitio habla de que no pueda competir una federación autonómica, para entendernos. Estamos de acuerdo donde dice que la representación, aunque no lo comparto, pero estamos de acuerdo que la ley dice que la representación de España la tiene la Federación Española. A mí esto, ya lo he manifestado muchas veces, me parece una desmesura. Pero vaya, si tiene que ser así, entonces está escrito así, ¿no? Pero yo lo que estoy diciendo es, ¿dónde dice, qué parte de la ley del deporte dice que no es posible una competición entre una selección autonómica, en este caso la Federación Catalana y la Federación Española? Es al revés. Es al revés por un motivo. Porque cuando el gobierno del Partido Popular recurrió la ley del deporte de Cataluña, hubo un bloqueo inicial y se pidieron explicaciones. Y el Tribunal Constitucional matizó, y lo tengo por escrito, que en ningún momento significaba que la Federación Catalana no pudiese competir en el ámbito internacional. Lo que cuestionaba, cosa increíble, es que la Federación Catalana no pudiese representarse a sí misma, pero nunca, porque lo dice explícitamente, y lo tengo escrito, dice que no pueda competir. Al revés. Si la Federación Deportiva Española es la que representa internacionalmente competiciones oficiales a España, de ahí se deriva, yo creo que es bastante claro, que quien representa es quien designa esa Federación Deportiva Española. ¿Quién designa a la Federación Deportiva Española? A la selección española. Y este es el contenido de la ley, y esta es la realidad. Me encanta debatir contigo, porque creo que es una persona de fácil analizar el punto de vista del otro, como intento yo, ¿no? Pero no estamos hablando de quién representa a quién. Una federación, la Federación Catalana, no pretende usurpar la representación de España. No lo pretende. Rafael, perdona, no es que quiera interrumpir, pero para centrar un poco todo esto, ¿no? Si vamos a un mundial, sí, y la Constitución dice... La Constitución no dice nada. Bueno, la Constitución sí dice algo, de verdad, sí, dice muchas cosas. Sí, pero no lo que estamos hablando. Ya, bueno, bien. Pero también. Si quiero lo resumimos. Es que si quiero que nos agarremos a la letra pequeña, nos pueden dar aquí las 5 de la mañana. Yo tengo que terminar el programa. Esto sería agotador. Por eso digo, la Constitución, más o menos, lo que estamos teniendo muy claro, y usted lo ha reconocido, es que la representación de España tiene que estar en las federaciones nacionales. Si vamos a un mundial y la representación de España tiene que estar en la Federación Nacional, estará en la Federación Nacional de Hockey, ¿no? ¿Me permiten que le permito, yo estoy de acuerdo con esto, en esta parte? No hay ningún problema. Bueno, yo creo que quizá a lo mejor el señor Nubio, a lo mejor yo clarifico algo. Yo diría algo más, y es una palabra que, bueno, pues se utiliza mucho, aunque significa lo mismo. El Estado español, en el ámbito internacional, estará representado por las federaciones españolas y, por lo tanto, por las selecciones españolas. Por lo tanto, no cabe la representación de ninguna parte del Estado en él. Esto es su opinión, no es lo que dice la ley. Así. No, la ley no lo dice. No. Usted está las haciendo... leyes se interpretan y se interpretan lógicamente dándoles... Pero vamos a dejarle terminar, Rafael, vamos a dejarle terminar y luego lo explicas tú. A ver si, Francisco. No, estaba diciendo eso, que eso es lo que dice la ley del deporte de 1990. Tiene la delegación de la representación internacional del Estado español las federaciones españolas, y por lo tanto la representación internacional del Estado español estará realizada en el ámbito internacional por las selecciones nacionales o las selecciones españolas, llámese como se quiera. Sí, yo en cualquier caso, yo creo que hay una cosa que se llama bloque de constitucionalidad,
que impone en el ámbito de las competencias deportivas del Estado y las comunidades autónomas diferencias marcadas por la competencia exclusiva del Estado sobre las relaciones internacionales, artículo 141, 1.3 de la Constitución española. En cuanto que la faceta representativa de los intereses deportivos del Estado español, que lógicamente es inherente a las competiciones internacionales, está atribuida al Estado y se ejerce a través de las federaciones deportivas de ámbito estatal y de las selecciones deportivas nacionales, no siendo atribuible a las comunidades autónomas y federaciones deportivas respectivas. Y este es el estado de la cuestión. Hay otra sentencia del Tribunal Constitucional, pero yo creo que entrar en argumentos jurídicos, que yo creo pueden ser interesantes, pero que quizás no es lo más importante de esto, es quizás perdernos un poco en esa maraña. O sea, podemos verlo desde el plano jurídico, lo podemos ver desde el plano político y lo podemos ver desde el plano deportivo. Y con respecto a esto, como se dice, doctores tiene la Iglesia, hay sentencias del Constitucional, todo será debatible, rebatible, y hay una legislación al uso que lo que dice claramente que cuando se va a jugar el Campeonato de Europa de Fútbol, va a jugar la selección española de fútbol. Y cuando se va a jugar el Campeonato de Europa de baloncesto, va la selección española de baloncesto. Y cuando se va a los Juegos Olímpicos, va a jugar con la representación del Comité Olímpico Español la correspondiente selección española. No es menos cierto que lo que se está planteando es que en aquellos deportes que no son olímpicos se apela a una entidad de una entidad jurídica de derecho privado como son las federaciones internacionales, y a raíz de eso es como ha conseguido provisionalmente la selección catalana de patinaje la adscripción provisional o el reconocimiento provisional que tendrá que ratificarse o rectificarse en el próximo mes de noviembre. Y estamos en un debate que evidentemente tiene aspectos jurídicos, que también tiene aspectos lógicamente políticos, y que tiene una gran repercusión porque tiene que ver con el plano deportivo. Estamos en ese debate y lo que intentamos, yo por lo menos, es defender en lo que creo y en lo que en mi opinión. Yo creo que te preocupa, y sobre todo lo que a mí me preocuparía es que tú lo entendieras. Yo os decía antes que fundamentalmente lo que pretendo esta noche en todo este asunto de la selección española o selección catalana en el Mundial de Hockey es exponer a la situación y escuchar a gente que tiene información. Gente como el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Disaveski, gente como Francisco González, que es el portavoz del Partido Popular en el Congreso para temas deportivos, y gente como Rafael Ñubó, que es el secretario de Deportes de la Generalitat de Cataluña. Rafael Ñubó reivindica el derecho de la selección catalana a participar con su selección de hockey en un mundial. Me parece que le he dejado a usted casi con la palabra en la boca porque quería contestar, ¿no, Rafael? Sí, yo creo que hay una parte que coincidimos con el señor Disaveski cuando él insiste que la representación de España, del Estado español, la tiene la federación correspondiente. Nunca nadie discute esto. Lo que estamos diciendo es que las federaciones catalanas no tienen la representación de Cataluña ni del deporte catalán y solo tienen la de su propia federación, que es lo que nos parece más lógico por nuestra ley, ¿no? Que tiene bastante similitud con lo que pasa en Francia, en Alemania, en Noruega, en Inglaterra. Nadie puede representar nada más que lo que ella misma representa, ¿no? Y es cuando yo digo que es una representación desmesurada el caso italiano y el caso español. Respecto, cuando hablamos de leyes, que la ley diga esto, insisto, no significa que los otros no puedan competir. Entre otras cosas porque acostuma a ser un 20 o un 30% de media en todas las federaciones internacionales, que hay federaciones que no pertenecen, que no tienen estado propio. Y esto pasa hasta en el Comité Olímpico Internacional, entre otras cosas porque cuando aparecieron muchas federaciones no había no solo las Naciones Unidas, sino que eran anteriores a la propia Sociedad de las Naciones que había en Ginebra, ¿no? Y por tanto habían protectorados, territorios, países y el nacimiento es centenario, y por tanto todavía se conserva esta situación y hay federaciones no dispuestas a cambiarlas porque forman parte de su esencia. Por tanto, no compartimos, digamos, la conclusión que hace cuando dicen si España solo es representada por la Federación Española, en consecuencia nadie más puede jugar. Esto no lo dice en ningún sitio. Don Rafael, perdóname, para llevarlo esto un poco más al terreno del hombre de la calle, detrás de todo esto no se esconde el poner una bandera, poner una pica y abrir la espita para llevarlo bastante más lejos. Quiero decir,
En el fondo lo que estamos reivindicando es una secesión del Estado español y que Cataluña se seccione definitivamente del Estado español. Perdón, si lo he explicado un poco a la bestia, ¿no? Entiendo muy claro. Nuestra sociedad en Cataluña es compleja, ¿no? Por tanto, hay gente que puede pensar lo que usted dice, hay gente que puede pensar todo lo contrario, y hay dos situaciones que piensan más en una dirección y otras en otra, y está muy equilibrado, ¿no? Por tanto, aquí nos tenemos que respetar todos, y el costumbre funciona desde hace muchos años. En cuanto a qué significa, aquí nadie está planteando ninguna secesión de nada. Absolutamente lo niego, porque nadie está pensando que esto sea la punta de lanza de nada. Y voy a tirar muy para atrás. Iré al año 1907, cuando el director del Mundo Deportivo, en primera página, publicó la intención de la creación del Comité Olímpico de Cataluña. No creo que el director del Mundo Deportivo en 1907 tuviera como referencia ninguna secesión. A partir de aquí, constantemente estamos en esta situación, y es archiconocido la pretensión de que el deporte catalán se represente a él mismo. ¿No le ilusiona a usted, por ejemplo, que la selección española quedara campeona del mundo prácticamente con el 90% de los jugadores catalanes, como de hecho es? No, preferiría que fuera Cataluña la que pudiese haber jugado. Me puede hacer otra referencia si quiere. Si me quiere preguntar qué pienso cuando España juega la Copa Davis, le diré que prefiero que gane respecto a otro. Y si me pregunta el deporte que me gusta a mí, de qué significó cuando había el partido de balonmano Alemania-España en los Juegos Olímpicos, con dos pruebas que no había visto nunca, yo ni cuando era jugador, le puedo decir abiertamente que yo era favorable que ganase España. Sí, le creo. Sí, seguramente a mí sí me dicen entonces, que dónde soy, tengo amigos personales que jugaban, ¿no? Ya, pero que si me dicen que dónde soy, digo de Brunete. Pero si me lo preguntan en Francia, digo que soy español. Y que con quién voy, pues digo que voy con la selección española, ¿no? Evidentemente todos queremos raíces, pero yo sé que el Brunete nunca va a quedar campeón de Europa de baloncesto, ¿no? Por eso digo, no es más fácil todo esto de lo que lo hacemos. ¿Por qué me dice esto? ¿Por baloncesto? No se lo digo por baloncesto, he puesto un ejemplo que a lo mejor no venía muy a cuento, no sé, a lo mejor lo he puesto mal. No lo he entendido, ¿no? Porque exactamente no sé qué me quiere decir con esto. Pues no sé, seguramente que no me quiere entender tampoco. No, y yo tengo mucho interés en entender a cualquier persona que tengo como interlocutor, ¿no? Pero no lo he entendido de verdad. No, yo sí que le quiero entender a usted y quiero que lo si me lo puede repetir, por favor. No creo que merezca la pena. Francisco González, el portavoz del Partido Popular, no sé si tiene algo que decir. No, bueno, yo creo que las posiciones están claras y mire usted, a mí no me avergüenza decir que en este tema comparto al 100% las teorías y las prácticas, en este caso del Partido Socialista Obrero Español y del gobierno de nuestra nación. A mí lo que me preocupa es que dentro de esa posición haya divergencias tan claras como la de miembros del Partido Socialista de Cataluña que están defendiendo otra cosa, lo que defendemos en líneas generales desde la posición de la legalidad vigente, ¿no? Yo estoy muy posicionado, mi partido está muy posicionado y mi partido dice lo mismo en todos los sitios, a pesar de lo que significa decir esto por parte del Partido Popular en Cataluña, porque, bueno, pregúntenles a mis compañeros la situación en la que se encuentran cuando manifiestan una cosa como la que yo estoy diciendo, a ver si les tratan con cariño o llegan a otros niveles de conversación, por decirlo de alguna forma. Lo que quiero decir es que cuando alguien dice esto en Cataluña, ¿te pueden tildar de facha? Pues se lo repito, reaccionario, antidemocrático, intransigente, carca, facha, busque usted el Rafael, ¿eso se entiende así en Cataluña cuando alguien dice, joder, pues ¿por qué no participáis como selección española? ¿Se entiende como facha? Bueno, esto es generalizar, ¿no? Yo diría que el Partido Popular en Cataluña es el único que defiende unas posiciones diferentes a los otros cuatro, ¿no?
No, yo quería me parece más justo decirlo de esta forma que decir si son fachas o no son fachas, porque esto no responde a nada. Yo lo que me ha hecho gracia, si me permite, es el señor González, que no le da las buenas noches a Juan Francisco González. Buenas noches. Buenas noches. Dice, estoy al 100% con el secretario de Estado y nos encontramos en la prensa de este fin de semana que pide mi comparecencia urgente al Partido Popular, y me parece muy bien porque a mí me encanta el Parlamento, para que explique mi posición. No, Jaime, la posición tuya no. Mira, tengo 120 intervenciones. Estás en los planteamientos que tenemos habitualmente. Quizá a lo mejor le interesa a todo el mundo. Como debatimos habitualmente en la comisión, él como secretario de Estado y yo como portavoz de deportes, pues siempre Jaime tiene los recursos al día y saca rápidamente, tira de agencia de noticias o bien de periódicos a hacer manifestaciones. Yo he pedido la comparecencia, o mi grupo ha pedido la comparecencia del secretario de Estado para el Deporte para que clarifique realmente qué es lo que piensa el gobierno, porque es que hay otras personas del partido que sustenta al gobierno que piensan de forma distinta. Y yo creo que eso es perfectamente entendible, Jaime, y me imagino que me lo explicarás con el buen hacer que siempre tienes. Pero de todas maneras, yo entiendo que la coyuntura política pues lleva a veces a hacer estos saltos que se hacen, pero bueno. La pregunta que a lo mejor está en la calle, señor secretario de Estado para el Deporte, es que si Maragall está más o menos diciendo, Maragall como hombre del PSOE en Cataluña, está diciendo que le gustaría un enfrentamiento entre España y Cataluña en un mundial, ¿cómo lo entiende usted? Bueno, aquí lo que estamos hablando muchas veces es de la pluralidad, ¿no? Entonces, hay pluralidad a nivel del Estado español y eso hay que reconocerlo. Hay que tener también la mente abierta para, por lo menos, intentar entender aspectos o planteamientos que muchas veces a lo mejor uno no comparte, y en este sentido, pues en el Partido Socialista y el PSC, que es un partido federado al Partido Socialista, no existe lo que se llama pensamiento único. Mi opinión yo creo que está bien clara. Yo hablo como gobierno. ¿Usted no comparte la opinión de Maragall? No, yo creo que no. Cuando Maragall dice que le gustaría ver un enfrentamiento entre la selección catalana y la selección española, ¿usted eso no lo comparte? Yo lo que digo es, y con esto creo que te respondo, no me voy por cerros de huela, es muy sencillo. Creo que no cabe la simultaneidad de Cataluña y España en una competición deportiva oficial. No, al margen de que te guste o no te guste. Al margen de que te guste o no te guste, en mi opinión, no cabe esa simultaneidad. Yo no conozco un caso, se han citado algunos países, yo no conozco ningún caso en el que Escocia o Gales se haya enfrentado al Reino Unido, a Gran Bretaña. No lo conozco. Y en ese sentido, pues, porque el enfrentamiento del todo y una parte, yo creo que no es razonable. Esa es mi opinión. Que el Estado español. Este final de semana hemos visto situaciones parecidas, O sea, sí, hemos visto tres Chinas, Rafael, si somos rigurosos. Espera un momento, Rafael, que Santi Segurola. Y ahora entraremos con la gente del Sanedrín en Madrid y en Barcelona, que tendrá que puntualizar. Pero Santi Segurola quería puntualizar algo de las tres Chinas. Yo no estoy quizá no sepa mucho de cómo es la situación de las antiguas colonias de China. Por ejemplo, Hong Kong tiene comité olímpico propio y sigue participando en los Juegos Olímpicos, pero viene todo esto a raíz de que la instauración del comité olímpico chino era anterior al momento en que se han juntado de nuevo la antigua colonia y la vieja potencia, y por lo tanto eso sí así. Cambiemos de continente. Puerto Rico, Estados Unidos. Es un Estado asociado, sabéis que es un Estado asociado y por lo tanto tiene otra componente jurídica. Groenlandia, en algunas hojillas, Dinamarca. No, porque al final tienes luego decisiones que pueda tener cada Gibraltar en una nación baloncesto. Bueno, pero es que Gibraltar... Al final, si quieres, podemos a las canicas, que ya sé que es el argumento final, ¿no? Pero le puede estar diciendo constantemente países que hay esta situación. ¿He oído Gibraltar? Sí, ha oído Gibraltar. Sí, ha oído Gibraltar. Gibraltar tiene 8 federaciones, está reconocida en 8 federaciones internacionales. Lo ha oído bien. Sí, yo lo repito, Gibraltar. Pero yo creo que Santiago Segurola estaba haciendo una reflexión sobre las colonias, concretamente en ese aspecto concreto, que yo comparto además. A mí lo que me parece es que este es un tema estrictamente político, que se habla de deporte como subterfugio para trasladar a un ámbito diferente lo que es un problema de territorialidad evidente en España. España no es un país monolítico, hay regiones, nacionalidades, naciones en España que reclaman mayores cuotas de autogobierno, incluso en algunos casos partidos como el que usted en el que usted participa reclama directamente la autodeterminación, la secesión, y yo creo que el deporte en este caso está siendo instrumentalizado para
mover asuntos que son de orden diferente. Y el problema es que el deporte tiene un enganche simbólico muy importante, pero también tiene un enganche peligroso. Yo recuerdo, por ejemplo, que toda la guerra de los Balcanes, yo creo que si no se desató, prácticamente comenzó con un partido Dinamo de Zagreb Estrella Roja. Y la distensión China-Estados Unidos con ping-pong. Pero es que a mí me parece, yo lo que creo es que hay un problema de orden político aquí. Y me parece que se está instrumentalizando el deporte. Esa es la sensación que tengo. Yo pienso que eran muy equivocados, y voy a poner un ejemplo de un partido político que espero que nadie se ofenda, ¿no? Es decir, cuando el Partido Socialista de Cataluña, PSOE, quiere tener grupo parlamentario, ¿es para fastidiar? ¿Por qué siempre lo ha querido tener? Lo tuvo, lo dejó de tener y sigue insistiendo. ¿Es para fastidiar? Es su partido hermano, Sí, pero vamos a ver. Lo hace para fastidiar, Rafael, si quieres empezamos a hablar en el larguero de política. No, pero es que eso lo voy a evitar yo ahora mismo. Claro, yo sí creo que se pueda plantear. A mí me gustaría... He puesto un ejemplo. Bueno, pero el ejemplo no me vale y lo saco de la mesa. Me gustaría saber, porque además tengo mucho interés, perdona Rafael. Luego te contesto, tengo muy claro. Tengo mucho interés en escuchar a Andrés Astruel, a Emilio Pérez de Rozas y a Miguel Rico. Andrés, todo esto ¿cómo lo estáis viendo los periodistas catalanes? Con inquietud, porque como ha dicho el señor Niubó, los puntos de vista en la comunidad son muy equilibrados y queremos ser respetuosos con todos y que no se rompa una convivencia, yo creo que ejemplar, de los últimos 25 años, ¿no? Y entonces creemos que hay gente perfectamente legitimada a tener su derecho de vibrar y triunfar con la selección catalana, como hemos visto hoy en la Parada San Jaime, y al mismo tiempo el punto de vista de que Cataluña es una parte del mundo que se llama España. 3.500, ¿no ha dicho el compañero? 2.500 ha dicho el compañero. Sí. No son muchos. Y claro, un señor absolutamente constitucional que piense que es catalán y español, yo creo que también tiene derecho a vivir en Cataluña, ¿no? Emilio. Bueno, yo una de las cosas que me gustaría considerar es que Cataluña ya está en la Federación Internacional. Provisionalmente. Un momento, Cataluña ya está en la Federación Internacional. Provisionalmente. Bueno, ha jugado un mundial. ¿Por qué no se va a España? Pero perdóname, hace poco tiempo la Federación Catalana de Patinaje rechazó ir a un mundial A de línea porque no quería extremar el conflicto, pero si ese mundial... ¿Lo rechazó o no lo invitaron? No, lo rechazó. ¿O lo invitaron? No, sí que lo invitaron, sí, decidió no ir para evitar el conflicto. Pues mis noticias son que no lo invitaron. Desde Madrid, desde Madrid, sí. Tampoco vamos a hacer esa discusión. Termina, no, lo que quiero decir es que da la sensación de que si, y ahora quería, si puedo, hacer una pregunta al secretario de Estado o dos, da la sensación de que si en Fresno se reconoce a la Federación Catalana, probablemente España no se vaya a presentar en el Mundial del año que viene. ¿Me preguntas? Sí, claro, porque veo que la única forma entonces de evitar una España-Cataluña es que España no se presente. No, bueno, te quiero decir que es una nueva situación que habrá que analizar, y lo que no creo que merece la pena ahora mismo es hablar de escenarios futuros. Ahora mismo se está esperando... Sí, es de dentro de un mes, ¿eh? Sí, bueno, pero un mes no sabe lo que dura. Hay meses que duran... bueno, si usted quiere hacerlo durar más, puede durar más, evidentemente. No me cabe ninguna duda, porque esa era la otra pregunta. La pregunta es, desde su gobierno, ¿se han dado indicaciones a algunas federaciones para que ese reconocimiento no salga adelante? No, vamos a ver, yo me acuerdo de una entrevista, una reunión que tuvimos de trabajo con el señor Niubó y yo. Estábamos al menos nosotros dos en Sant Cugat del Vallès, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, y estábamos hablando tranquilamente sobre este tema también, y yo le preguntaba, ¿y tú qué relación tienes con las federaciones territoriales catalanas, etcétera? Él me contestó, yo les doy ánimos. Y yo le contesté, pues yo igual con las españolas. ¿Qué quiero decir con esto? Entendámonos todos, y entendamos también que lógicamente la interlocución con la Federación Española de Patinaje la lleva al Consejo Superior de Deportes, evidentemente, y a partir de ahí yo agradezco inclusive, no tengo inconveniente en lo que decía el señor Niubó, que no ha habido ninguna injerencia política, como comentaba anteriormente, en ese sentido, pero no es menos cierto que yo tengo contacto con la Federación Española de Patinaje, le doy ánimos, como el señor Niubó en aquella conversación decía que él tenía con las federaciones catalanas, lo cual me parece además lógico y razonable. Bueno, mi opinión personal es esa, es que la Federación Internacional decida
el día 26 qué va a hacer, y entonces a partir de ahí, pues supongo que desde la Secretaría de Estado para el Deporte y de la Federación Española se tomarán unas decisiones y desde la Federación Catalana se tomarán otras. Ahora, también he de decir otra cosa. Yo tengo la sensación, y esto a lo mejor el señor Niubó nos lo puede completar, a que este es el primer caso, pero vendrán más casos detrás. Ustedes saben, me permiten que haga una apreciación, ustedes saben que... Es Francisco González, que es el portavoz del Partido Popular. Sí. Que previo a la iniciación del Mundial de Macao se presentó por Macao precisamente un intento de resolución o una petición de inclusión en el orden del día de si se aceptaba la participación de Cataluña o no, y que ganó el no a la participación de Cataluña por 11 votos a favor y 9 en contra. Faltaron 2 votos para que definitivamente fuera desechada esta posibilidad. Vale, pues perfecto. Entonces esperemos a la reunión esta del día 26 para ver si hacemos 50 pero de y pico, momento es provisional. Ahora ya se trata de sacar. Perdona un momento porque tampoco quiero monopolizar esto hasta que no escucha a Miguel Rico. Miguel, no te he escuchado todavía. Bueno, yo entiendo claramente que en el fondo, al final de la cuestión sí que se derivará un problema político, pero ahora mismo tengo claro que estamos hablando de federaciones. Federaciones, la española, que en su momento representa a España, y la catalana, que habrá que llamarla Cataluña, y que, aun admitiendo la provisionalidad de su situación, podría darse el caso que fuera miembro de pleno derecho, y en ese caso, como federación, podría representar a sus afiliados. Y en cuanto al entorno de la cuestión, bueno, se da la circunstancia de que Cataluña tiene un parlamento con 135 escaños, de los cuales 120, es decir, exceptuando los 15 del Partido Popular, son claramente pro selecciones catalanas y han estado dando la total y absoluta cobertura a la selección catalana de hockey. Esto porcentualmente significa que los representantes del pueblo catalán en un 90% están del lado de las selecciones catalanas. De todas maneras, señor Niubó, si atendemos un poco a las cifras, si esta noche en el recibimiento de la selección catalana me dicen que había 2.500 personas, si cuando el Barça gana la Liga en la Plaza Sant Jaume hay 300, 400.000 personas... No caben, hay las mismas. Estaba lleno, no cabe más. Es una plaza muy pequeña. Pero está cara, está en las Ramblas. No es la Plaza Roja de Moscú, que no cabe más que lo que cabe allá. Mire, yo no le voy a discutir lo que quiera, pero si usted me dice que hoy había el mismo ambiente en Barcelona que cuando el Barça ganó la Liga, yo le digo que no me lo creo. Mire, si por patinaje o por baloncesto hubiese el mismo ambiente que hay por fútbol, todos los que somos deportes monetarios estaríamos muy contentos. Por lo tanto, esto es así. No es imposible, no sería increíble que hubiese una cosa como esta. Sería grave. Bueno, ya está grave. Pero que la Plaza San Jaime, que es lo que da, que es pequeña, estaba como está normalmente cuando hay una condición de estas características, es real. Yo no sé si usted ha visto por televisión, pues que era de esta forma. Bien, como quiera, pero yo creo que si el porcentaje es eso, si cuando el Barça gana una liga, olvidémonos de si es fútbol o no es fútbol, es el Barça, ya sea de una Copa del Rey, ya hay 300.000 personas que se echan a la calle en Barcelona, y hoy había 2.500, ¿el porcentaje se quiere decir algo? ¿Usted cree que no? Mire, hoy a diferencia de cuando gana el Barça una liga, arriba en el Salón Sant Jordi estaban los presidentes y representantes de la mayoría de clubes de Cataluña, incluido el presidente del Fútbol con Barcelona, todas las federaciones catalanas y representantes de las organizaciones deportivas, cosa que no sucede cuando el Barça gana la liga, y esto es un indicativo de alguna cosa. José Ramón, si me permites una pregunta que es que me quema. Siguiendo la filosofía y el planteamiento jurídico del señor Niubó sobre las federaciones, si un día la territorial de Tarragona se enfadara con la catalana y pidiera su reconocimiento internacional, ¿usted vería bien un Tarragona-Cataluña? Esto es poner las cosas en un extremo que en la vida puede pasar. En la vida puede pasar de todo, ¿no? Pero yo lo veo un poco difícil esta hipótesis. Pues ya ve usted que se pueden dar todas las hipótesis, ¿sí? Pues yo he leído en el diario de Tarragona que jugar con la selección catalana en este Mundial B ha costado $400.000. En el diario de Tarragona, precisamente el mismo ejemplo. ¿Quién habla? Enrique Ortego del diario ABC.
Pues le digo lo mismo que antes. Lo he leído, no sé si es verdad o mentira, lo he leído simplemente como lector. Que la camiseta de la selección catalana de estar en el Mundial B ha costado $400.000. Pues en el diario de Tarragona, que es el mismo ejemplo precisamente que ha dicho Andrés. Por eso me ha venido a la cabeza. Es que hay mucha soledad en hockey y en Tarragona, Por eso. Qué casualidad. No, la casualidad no es esta. La casualidad es que hay mucho expresidente de la Federación Española que vive en Tarragona. Ah, bueno, pero se ha publicado eso en el diario de Tarragona, sí, ¿no? Es una casualidad, sí. Sí, casualidad, pero se ha publicado. Bueno, es que como... Que se publique una cosa no quiere decir que sea cierta. No, pero bueno, la ley del deporte está ahí, no quiere decir que sea cierta. La 1:05, quiero seguir escuchando a gente. Me falta por escuchar a Tomás Guas, que aunque no me parezca está por ahí, y Alfredo Relaño, que todavía no lo he escuchado. La 1:07, espero que no se te esté haciendo demasiado monográfico esta noche este tema, pero yo creo que te interesa. La selección española en el próximo Mundial de Hockey sobre Patines se puede encontrar posiblemente con la selección catalana. ¿Te gustaría, no te gustaría? ¿Se puede permitir, no se puede permitir? ¿Lo permite la ley, no lo permite la ley? ¿Cómo piensan en Cataluña? ¿Cómo piensan en el resto del Estado español? Me estaba diciendo Alfredo Relaño, ya verás ahora cuando hable Tomás Guar, mi muchacho. Tomás. No, hombre, el muchacho está con una idea clara desde hace mucho tiempo, que esto a mí me parece un combate preliminar de peso gallo amaders y que a su jefe todavía no ha boxeado. ¿Qué es? Que el patinaje va a tener la decisión en Fresno, pero que el gobierno catalán, representado en el deporte por el señor Neubó, de un partido con una idea muy clara de lo que pretende, esto se va a llevar trasladado a una serie de deportes. Entonces yo creo que esto hay que plantearlo en el marco de un estatuto de autonomía, pero a calzón absolutamente quitado, porque si no tenemos situaciones tan cómicas como que don Jaime Lezabes, que es el secretario de Estado, va a pasar en revista de lo que ha hecho la representación española en los Juegos de Atenas, y la mayoría de representantes de los partidos nacionalistas españoles no acuden a esa reunión porque dicen que no les interesa la selección española. Oiga, dejémonos de coñas. Si aquí no hay nadie que se vaya a asustar absolutamente por nada a estas alturas de la película. Ahora bien, hay que tener selecciones catalanas, vascas, andaluzas, no sé cómo demonios se tiene que articular todo eso, vayamos a hacerlo, pero en un marco jurídico de una vez por todas. Lo que no veo que esto tenga que ser una historia diciendo ahora resulta que porque en Gran Bretaña permite que Escocia participe como país en balonmano, como selección en balonmano, nosotros pedimos el balonmano. Oiga, siéntense ustedes, los políticos, yo creo que es un problema de un gran calado político el que tenemos planteado y que una vez por todas sabemos de qué va, porque esto el señor Neubó en absoluto ejercicio democrático de ejecución de su programa electoral. Oiga, yo estoy convencido por una cuestión de sentimiento que Cataluña debe tener selecciones nacionales. Oiga, mire usted, evítenos al resto de mortales esta historia cada año, cada medio año. Se sientan ustedes, hablan con quien tienen que hablar, el Partido Socialista en Cataluña dice una cosa, le dice en Madrid también, y todo el mundo sabemos que hay que tenerlos. Lo demás me parece que es un desgaste y como le diría yo, que un encabronamiento, por así decirlo, de gentes que a lo mejor pues esto no lo acaban de entender nunca. Bueno, pues oígame, hay un estatuto y hay un marco político donde no se discute, y a partir de ahí, Cataluña compite, Cataluña no compite, porque ¿qué va a pasar ahora? Y ya vamos a ser un poquito claros. Si Cataluña gana la representación en Fresno, posiblemente la selección española no compita. Si Cataluña pierde, nos oiremos que ha sido Madrid, o sea, España, la que nos jode otra vez. Coño, esto es una locura. Para que la gente lo entienda, es que en Fresno, en California, será donde decidan si admiten a Cataluña como selección en ese mundial o no lo admiten. ¿Qué va a pasar entonces? Repito, si se admite, entonces vendrá un aposicionamiento de las autoridades deportivas españolas que posiblemente digan que no va a jugar España contra Cataluña. Y por lo tanto España deja de tener selección de hockey sobre patines. Si pierde, España nos jode, Madrid nos jode, y estamos otra vez en un se está deslizando ya el rumor por los medios informativos catalanes de que el gobierno está enviando un mensaje a todas las embajadas de los países que van a votar en Fresno. Esto es lo que he preguntado yo y que el señor Luis Alibes... No, es simplemente que las embajadas se están movilizando para bloquear el deseo de la Federación Catalana. ¿Y tú te crees que si esto es cierto? Entonces que va a haber un victimismo que apunta Tomás muy bien. En caso negativo va a haber un victimismo y una frustración muy grande en Cataluña. ¿En caso positivo? Pues en caso positivo habrá un conflicto de otra parte. Claro. ¿Tú crees que el embajador de España en Reykjavik tiene que estar hablando con los irlandeses si Cataluña tiene que ser o no reconocida? Yo es que soy el irlandés y me vamos, es que el cónsul en Macao aplaudió el triunfo de Cataluña. ¿Y por qué tiene que apretarlo? No, pues está estupendo, es que eso es lo que me parece bien. Y yo no suplementarlo, Emilio, que resolvámoslo nosotros de una vez por todas. Sí, pero entre todos, porque el señor Pepe ha dicho que cuando ellos ganen lo cambiarían. Eso sí, yo creo que Segurola creo que lo explica perfectamente. El señor del PP al que han hecho alusión ha dicho que está dispuesto a discutir
todo lo que haya que discutir en el marco legal, y que si hay que cambiar las leyes, que se cambien, pero para eso se necesitan mayorías cualificadas. Y que después usted ha dicho que y entonces después nosotros, cuando ganemos intentaríamos cambiarlo. Obviamente, obtener los apoyos suficientes para cambiarlo otra vez, para que nuestra idea por eso. Claro, pues sí, me parece bien, pero es que la propuesta de Tomás durará 3 o 4 años. Pero Emilio, la propuesta de Tomás significa tener convicciones. Emilio, lo que hay que aclarar, quien mandó las cartas a las embajadas y a todas las asociaciones de la Federación Internacional de Hockey fue Gómez Angulo, que era el anterior secretario de Estado, no ha sido la actual, Es decir, cuando se produce en marzo el gol se lo mete a Gómez Angulo. Claro, eso es lo que quiero decir. Claro que eso sí, es lo que quiero decir. Es que parece parece que el gol es actual. No, el gol viene de marzo. No. Es decir, es un problema. Yo no he dicho que se fuera actual. Un asunto heredado. Ahora con 43 años ha cumplido. Felicidades. Es un problema heredado del anterior secretario de Estado. El anterior secretario de Estado recibe la noticia de que ha sido aprobado provisionalmente. Y ahora, definitivamente, se ratifica o se rectifica en Fresno. Pero quien manda aquellas cartas a todos los embajadores y a todas las federaciones de toda la Federación Internacional de Hockey es el anterior secretario de Estado. Es que has dicho tú, no sé si tú, Emilio. Andrés ha dicho que parece que el CSD está enviando las cartas. No, las cartas. No, el CSD no. A más alto nivel se está diciendo en Cataluña. Bueno, pues no, se han enviado, pero han sido anteriormente. Eso está claro, porque las cartas han publicado, como bien ha dicho antes Rafael Llibó, se publicaron en su día las cartas que se mandaron, le digo. Yo ya, aparte de todo, ¿no? de esta conversación, hombre, yo creo que los rumores son todos respetables, ¿no? Pero yo creo que hay que, de alguna manera, probarlo, ¿no? Yo creo que hemos hablado de ese tema, y si hay alguna carta enviada, pues simplemente pediría que se enseñara, que se mostrara. Es muy sencillo, simplemente presentar la carta y enseñarla. Yo pienso que en algunos casos se ha hablado de comprar votos, y en otros se está hablando de que el gobierno español interviene. No se puede demostrar ni una cosa ni otra, ni yo tengo la más mínima sospecha de que el gobierno español está haciendo nada. Perdón, Rafael, dime, Alfredo. No, iba a decir, que se haga lo que se haga, cada bando piensa de una manera y cada bando busca un fin en esto distinto, y bueno, cada uno puede legítimamente intentar sacarlo como quiere. Yo quiero subrayar lo que decía Santi y Tomás, es un problema político, sin ninguna duda. O sea, decir que si es la federación, yo creo que son subterfugios que ya el señor Niubó utilizó aquí otra vez, hoy algo menos. Yo creo que estamos ante una especie de post-transición, prácticamente. Yo creo que a los catalanes y a los vascos el modelo actual les empieza a hacer estrecho, y los catalanes han buscado una punta de lanza en una especie de separatismo de hockey con mucha habilidad, porque es un deporte que tiene unas características muy propias. Uno, es un deporte intrínsecamente catalán. Decía Oliveras de la Riva en una entrevista a Nas que es un producto catalán exportado sin mucho éxito al resto de España, que es verdad, no se juega mucho ni se sigue mucho en otros sitios. Son catalanes todos, los que juegan la española, los que juegan la catalana, el presidente de la catalana, el presidente de la española, el presidente de la internacional, unos pocos, quiero decir que es tan mayoritario. Y luego es un deporte en el que se podía hacer esto con más facilidad, porque es un deporte que no está en el COI, y luego agarrándose artículos, como bien ha citado Niubó, de tiempos en que los estatutos de la federación estaban abiertos a incorporar nuevos territorios, porque todavía se estaba conformando el mapa, había protectorados, había tal, y hay estatutos en la FIFA que dan cuelo, también podrían dar cuelo a este tipo de cosas, pues consiguen, y encima es un deporte que, siendo minoritario, tiene un valor simbólico para los españoles, porque se han ganado mucho, era siempre España contra Portugal y tal, no sé qué y tal. Y yo creo que está planteada la batalla en una especie de cara cruz en reno, en que cada parte que se mueva como se mueva, pues está haciendo lo legítimo, ¿no? A mí, desde luego, me gustaría, lo siento por mis amigos catalanistas, que no se admitiera, porque, hombre, es un poco... para mí es un poco que te digan no te adjunto, si estamos 15 juntos y 4 catalanes comen en la mesa al lado, nos dejan los otros 11 ahí, pues te sientes un poco descantado, no me gusta. Ahora, si realmente no me quieren y no quieren comer conmigo, ¿qué voy a hacerle, no? Bueno, pues termino con el secretario de Estado para el Deporte, porque creo que habéis escuchado todo. Yo estoy seguro que tú te has ido sacando de tu propia opinión. Me gustaría que no te enfadaras, me gustaría que no te sintieras ni marginado ni incomprendido. Sencillamente has estado escuchando opiniones. Jaime Elisabetsky, todo este asunto, de verdad que yo sé que le ha dejado a usted un lunes lleno de quebraderos de cabeza.
pero ¿empieza a haber alguna luz al final del túnel o todavía está metido en el túnel? Yo creo que hay que seguir hablando, peleando, cada uno defendiendo sus ideas y cómo se ven las cosas, y luego ir analizando la situación y se vaya produciendo. Entonces yo he dicho favor totalmente del diálogo, de intentar buscar puntos de consenso y por lo menos, si no, acordar esas diferencias. Yo creo que no es menos cierto lo que decía Tomás Watch, ¿no?, cuando comentaba que a veces hay un cierto mareo también de los ciudadanos y tendremos la culpa pues cada uno una parte, no lo sé, pero bueno, yo creo que realmente estamos en un momento, como se ha dicho aquí, en el que la realidad española va evolucionando, va cambiando y tenemos unas leyes. Yo tengo que hacer cumplir esas leyes y tengo que también saber entender lo que piden los demás, pero también pido a los demás que entiendan cuál es mi posición. Mi posición es muy clara y la del gobierno, como lo he dicho anteriormente. Creo que lo razonable en función de las leyes que tenemos es que sean las elecciones españolas las que representen a España en competiciones internacionales oficiales. A partir de ahí intentemos buscar vías de diálogo, por lo menos respetémonos, que no es poco. Yo creo, en mi opinión, y no soy quien para poner notas, que este programa, a mi modo de ver, ha sido bastante ejemplar en lo que ha sido el respeto desde la diferencia de las posiciones que aquí se han mantenido. Y es difícil ser secretario de Estado para el deporte cuando tiene un compañero de partido como Maragall, que usted preconiza una cosa y desde el otro lado más o menos deja claro que su idea es otra. Vamos a ver, yo a Pascual Maragall le conozco desde hace bastante tiempo. Coincido en muchísimas cosas con él. Tenemos la ideología socialista, coincido en sus políticas sociales, le conozco personalmente, coincido en los planteamientos que tiene a muchísimos niveles. Y hay un punto concreto. Sí, porque repito, esto es el pensamiento único. Vamos a discutir si soy más o soy menos, o soy más catalanista o soy menos nacionalista. Al final todo esto, supongo que un señor de las Urdes o a lo mejor de la Empordà o donde sea, nos estará llamando imbéciles a todos, ¿no? No, yo creo que cualquier persona, y en este país yo creo que los ciudadanos son bastante más inteligentes muchas veces de lo que nos pensamos, por lo menos los políticos. Yo creo que a veces caemos en el error y creemos que los ciudadanos son muy inteligentes, y yo creo que se sabe de lo que se está hablando, de las posiciones que se están manteniendo, y lo único que me gustaría sería transmitir que pienso que todos, desde la máxima entrega a defender aquello que pensamos, estamos intentando hacerlo mejor para el conjunto del Estado español, y que nos podemos equivocar, pero repito que es que hay muchas cosas en las que yo coincido con el señor Maragall, y en el aspecto concreto deportivo del que estamos hablando, pues no comparto la posibilidad de un enfrentamiento Cataluña y España en una competición internacional oficial, y punto. Ojalá estuviéramos de acuerdo al 100% en este aspecto, pues realmente digo mi opinión desde el respeto a la de los demás. Rafael, quisiera que fueses tú el que terminaras esto. No, a mí me gustaría no estar en una situación de confrontación, porque no veo ni la necesidad ni que saca una parte y la otra de tener una confrontación, ¿no? Cuando estamos en una situación de vivir juntos, de estar en sinergias constantemente de cooperación, me parece absurdo que nos tengamos que jugar a un cara y cruz en Fresno, porque uno de los dos va a salir trasquilado. No, es imposible saber quién, ¿no? Por tanto, cuando antes buscamos una solución a la española para entendernos, Rafael, ¿no? ¿qué solución podría haber? Porque en Fresno, como tú dices, uno de los dos va a salir trasquilado, porque en Fresno van a decir, miren ustedes, las dos no pueden ser, o las dos pueden ser. Si en Fresno dicen que las dos pueden ser, la ley del deporte español pues insisto hasta el infinito de que ningún sitio lo prohíbe. Una cosa es las apetencias de que lo diga. El que haya jugado con la selección catalana no puede jugar con la selección española. Sí, pero esto no tiene nada que ver. En cualquier caso, seguramente la línea de actuaciones hay dos, ¿no? Una, el ámbito deportivo, que cada federación defienda sus intereses, sus posiciones, y lo haga con la máxima ética posible, y toda la integridad y respeto respecto a la otra. El otro es el ámbito político. Porque no había otra manera, Rafael, a lo mejor decir, bueno, pues se participa con la selección española dándole a los jugadores catalanes todo el sentimiento catalán que usted quiera, ¿no? Pero sería hacer una selección mucho más potente y mucho más fuerte, que a lo mejor lo que llega a la gente, ¿no? Yo creo que no lo entiende. No, seguramente. No, lo digo de verdad, ¿eh? No, si estoy seguro. Yo también. Porque hay una situación de sentimiento que imposibilita lo que usted dice. Y el segundo criterio es, en el caso de ahora, que está con un secretario de Estado que defiende su posición, siempre defiende lo mismo, Jaime, ¿sabes qué?
el habla de la legalidad, que entiende que las elecciones autonómicas existan. Yo puede ver que voy un poco más lejos y que lo entiendo de otra forma, pero con el secretario de Estado hay la posibilidad de sentarse en la mesa, hablar y buscar soluciones, ¿no? Y yo le invito, o me invito yo, o nos invitamos los dos a buscar soluciones. Ojalá los encuentren, don Rafael. Muchas gracias, Buenas noches. A usted. Sí, Francisco. Sí, yo quería decir dos cosas solamente y además no polemizar. El Partido Popular, ya no vamos a poder. El Partido Popular también está de acuerdo en que existan las selecciones autonómicas. O sea, porque da la sensación de que nosotros estamos yéndonos a otro sitio donde no nos estamos yendo. Y les voy a decir más. Nosotros no queremos estar enfrente. Nosotros estamos al lado. Lo que pasa es que pensamos en este punto de forma distinta. Francisco González, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hola. Santi, ¿no has dicho algo? ¿Querías matizar alguna cosa o no? Yo creo que esto se ha producido en un momento de máxima radicalización de lo que son los sentimientos nacionalistas en España y también de una política, la del Partido Popular con Aznar, de una España muy monolítica, y eso ha generado tensiones que ahora mismo las estamos viendo aquí. Me parece peligroso, me parece malo. De la misma manera que a veces es un poco cargante todo lo que se ve con todo este asunto, yo a veces también tengo la impresión de que muchas veces la gente, cierta parte de la ciudadanía española, te quiere presentar a una selección española, cualquiera de sus selecciones españolas, con su bandera y el toro y tal, como si te dieran con ella en la cabeza. Y eso a mí me parece que también es un problema. A veces yo creo que este país necesita un poco de cordura. Tengo la sensación de que vamos como un tren avanzando hacia un punto, para mí, de no retorno. Yo quiero ser más optimista que tú, Santi. Necesito ser más optimista. Emilio Pérez de Rozas, Andrés Astrue, Miguel Rico, si no tenéis que decir nada más, yo sí que tengo que deciros el agradecimiento profundo de haber estado esta noche aquí en una corrida tan complicada, tan difícil y que habéis toreado tan bien. Son mis duros. Hasta mañana, Tomás. Buenas noches. La 1:25, señor secretario de Estado para el Deporte. Muchísimas gracias. Que ha dejado el lunes, quizá las únicas dos noticias que ha dejado este lunes. Jordi Jiménez, Mallorca, buenas noches. Hola, José Ramón, ¿qué tal? Benito Floro, cesado como entrenador del Mallorca. Entre la baraja de posibilidades, empiezas con Luis Fernández y acabas con Juan de Ramos. Sí, incluyendo a Denué, Paco Flores, incluso en la lista está Mané, que le gusta mucho al secretario técnico, pero en definitiva, la verdad es que no se ha valorado todavía seriamente, por lo menos en el Consejo de Administración. Más que Mané, el secretario técnico que tenía Mané. Pero bueno, venga, va. Ahora me he perdido. Sí, el secretario técnico que hizo los fichajes del Alavés, pero bueno, sí. Vale, entonces hay una lista, pero lo que te decía es que todavía no se ha valorado seriamente quién va a ser el que supla a Benito Floro. De momento y de forma interina, el bombero habitual del Mallorca, que se le apagafuegos Tomé Llompart, que fue el que cogió al equipo hace 2 temporadas cuando el equipo en el Bernabéu pues ya parecía que se iba para segunda división, que el año pasado hizo de puente también antes de Luis Aragonés en una jornada, se hace cargo del equipo en Vallecas para ese debut de la Copa del Rey. Allí consiguió precisamente un ascenso con el Mallorca Llompart en Vallecas, y bueno, pues lo que sí es cierto es que ya ha habido contactos con diferentes entrenadores y el entorno de diferentes entrenadores, pero que todavía no está decidido quién va a ser el sustituto. Alemania ha explicado que fundamentalmente, como es obvio, por los resultados, pero también por la crispación social del otro día, la pañolada, incluida... Bueno, la situación del Mallorca no es para que lo cojan cualquiera, eso está muy claro, ¿no? No, y además hay una cosa, Ramón, o sea, no puede estar cada año... Lo que hizo Luis Fernández el año pasado con el Español, ya le cogió una situación que estaba el Mallorca ahora, y ahí lo dejó, lo salvó. Pero bueno, también lo hizo Luis Aragonés con el Mallorca. Claro. No vale cualquiera, ¿eh? No vale cualquiera. Y además, te digo una cosa, no puedes estar cada año equivocándote, ¿eh? Y eso es algo que tiene que analizar internamente el Mallorca, porque este año ha fichado, creo yo, a pesar de perder a todos, mejores jugadores, y ha ido muy mal, francamente. O sea, es que no solo es una cuestión de resultados. Hoy, en el Consejo de Administración, el presidente ha dicho al resto del Consejo, en un informe al que ha tenido acceso la cadena SER, que no había visto un caso semejante de entrenador enfrentado a todos los estamentos del club y a todo el mundo, o sea que no había conocido nada igual. Eso lo ha dicho de manera interna. Tampoco vamos a dar lanzadas ahora que no está Benito Floro, no quiero yo, pero vamos, más que lo de Benito Floro, que lo sabrás tú mejor que ninguno de nosotros. Sí. A mí no me parece mal entrenador y es trabajador y tal, pero bueno, evidentemente por la razón que sea no ha sacado al Mallorca. No, si no lo digo yo, pero es algo que se ha dicho en el Consejo. Pero más que lo de Benito Floro, que ya la Junta de Accionistas, el Consejo de Administración del Mallorca ha decidido prescindir de él, más que eso me preocupa algunos de los nombres que oigo
como recambio del Mallorca. No quiero machacar a nadie, todo el mundo tiene derecho a trabajar, por eso no voy a dar nombre. Pero vamos, es que oigo algunos nombres que santo Dios, santo Dios, santo Dios. Bueno, por eso llevan el tiempo que llevan sin entrenar. Pero en fin, sí. Por cierto, que anoche venía... El Frasco y la Colonia, Manolete, más que eso, sí. Anoche venía JB en el avión del Mallorca desde Bilbao. Una coincidencia, pero pasa que claro... Bueno, yo no creo que las neuronas de Mateo Alemán hayan degenerado tanto. Yo creo que no. No creo en eso. No, tú sabes que Mateo Alemán, acierte o se equivoque, es una persona sensata. Por eso digo. O sea que... No lo decía por ahí. No, hombre, no, JB, ya no me fastidies. Pero vamos, es que insisto, oigo un nombre que digo, bendito sea Dios y Dios sea bendito. Hasta mañana, Jordi. Hasta mañana. El Isla Baleares, Juanma Castaño, ya ha presentado a Valverde. Se esperaba, entre Echavarri y Manolo Saiz ha ganado Echavarri. La batalla se lleva la joya de la corona, Alejandro Valverde se va del Comunidad Valenciana, el acuerdo quizá haya sido posible porque en Baleares gobierna el BP, en Valencia gobierna el BP y seguramente eso haya favorecido un poco el traspaso. En torno a 200 millones de pesetas le ha costado a Islas Baleares Alejandro Valverde, cifras... Que Manolo Piñero es del PSOE, ¿no? Cifras en pesetas, 200 millones el primer año, 250 el segundo, 265 el tercero. No va mal Alejandro Valverde en el Islas Baleares. Hay una curiosidad, ha firmado por 3 años y el equipo tiene garantizada la continuidad por 2 más. O sea que en principio el último año tendría que prorrogarse un año más el contrato del Islas Baleares. Escuchamos la voz del protagonista, de Alejandro Valverde, contento, agradecido con el Comunidad Valenciana y contento por su fichaje con el Islas Baleares. El Comunidad Valenciana pues se quedaba fuera del Pro Tour. Entonces pues yo, si quiero seguir creciendo deportivamente, tenía que cambiar de equipo, así ha sido, pero también quiero dar las gracias a la comunidad que siempre que he estado ahí he estado muy contento con todos los compañeros, directores y auxiliares y darle las gracias a ellos y darle las gracias también a los Baleares por... Esto decía Valverde y Echavarri, el manager del Islas Baleares, un apunte importante. Están las expectativas muy altas respecto a Alejandro Valverde. Ahora tiene la posibilidad de correr la gran carrera que él elija, Tour, Vuelta o Giro de Italia. Vamos a ver cuál es la que elige, cuál es el calendario de la próxima temporada y ha dicho, atención, que el año pasado estuvimos todo el año hablando de Iván Mayo y no hizo nada. Es que veo que a veces se crean expectativas que yo cuando veo en otros corredores digo, se la va a pegar y algunos se la pegó, como este año Iván Mayo, por ejemplo. Esperemos que no se la pegue Valverde en Islas Baleares, semana clave para el ciclista. Hoy se ha presentado con su nuevo equipo y el sábado pasa por el altar, se casa. Eso es más complicado. Hablabas al principio de los 3 partidos de Copa de mañana, 3 equipos de primera, Depor, Osasuna y Real Madrid, y los 3 entrenadores anuncian rotaciones. En el Depor estará Tristán de titular, puede debutar el canterano Pita, estarán también de titulares Héctor, Pablo Amo, Munitis, es decir, gente no habitual en la liga. En Osasuna, Aguirre ya ha anunciado que solo 4 de los titulares de ayer estarán en el once inicial en Castellón. Y en el Real Madrid, García Remón da descanso a Michel Salgado, a Roberto Carlos, a Ronaldo y a Raúl. Hay relevo en la portería, va a estar César en lugar de Casillas. Y habrá oportunidad para canteranos como Arbeloa, Juanfran, Alex Pérez, que debutará también mañana con el Real Madrid, y estarán de titulares Celades, y en la delantera Morientes y Owen. Es decir, muchas rotaciones. ¿Morientes juega contra el Leganés? El 9 de la noche, mañana, en el campo del Leganés. Al margen de la Copa, me ha dicho Pedro Morata que hay preocupación en Valencia con el estado del tobillo izquierdo de Vicente. No termina de recuperarse, el jugador dice que sigue teniendo dolores a la hora de golpear el balón, y hoy ha estado mirándose en Barcelona. A ver si sale de dudas, porque en Valencia de momento no le han encontrado nada, pero la baja se prolonga, no pudo estar la semana pasada en el partido frente al Inter, tampoco el fin de semana contra el Real Madrid, y el jugador sigue sin recuperarse. A nivel internacional, 2 apuntes. Colea el partido Manchester-Arsenal de ayer y va a traer consecuencias para 2 protagonistas. Uno, para Van Nistelrooy, el goleador del Manchester. La Asociación de Fútbol Inglés le ha acusado por una falta grave. Ayer, y se vio en imágenes de televisión, dio una patada en la rodilla de forma alevosa al defensa del Arsenal, Ashley Cole. Mañana tiene que ir Van Nistelrooy a declarar, a presentar alegaciones y después la federación decidirá la sanción que le ponen. La otra persona que puede verse está implicada por el partido es el entrenador del Arsenal, Arsene Wenger, que criticó a Van Nistelrooy y también al árbitro después del partido y también tendrá que presentar alegaciones. Y el otro apunte llega desde Italia, donde hoy se han conocido consecuencias sobre el asunto del doping y la Juventus. Una condena de 3 años y 2 meses de cárcel para el médico de la Juve, Riccardo Agricola, y 2 años y 1 mes de cárcel para Antonio Giraudo, administrador delegado de la Juve, por el presunto suministro inapropiado de fármacos a los jugadores. Son peticiones que hace el fiscal después de escuchar a todas las partes y después de todo el juicio que se sigue tras las denuncias que hubo
por presunto doping en los jugadores de la Juventus de Si Turín. hubiera sido aquí le habían subido el sueldo, como el calvo, ya te lo digo yo. Y en el asunto de las elecciones a la Federación Española de Fútbol, siguen las reuniones de Gerardo González y Gerardo Martínez Retamero. Hoy han estado reunidas las dos candidaturas, siguen trabajando de cara al futuro y perfilando más o menos lo que va a ser la candidatura única de cara a las elecciones del próximo 26 de noviembre. Usted me dirá, don Manuel. Pues lo que dicen en Holanda principalmente es que el Real Madrid vuelve a la carga por Van Bommel como el medio centro que desean, buscan y añoran para el próximo mes de diciembre. Cobra enteros que Dacur, el jugador de la Roma, va a ser el refuerzo del Barcelona para el mes de diciembre, ese medio centro. Se habla también de Taquinardi, el de la Juve, pero parece que el de la Roma va por delante en las apuestas. Juanito, el jugador del Málaga, sigue teniendo miles de novias. Aparte del Deportivo, ahora se suma el Valencia, que estaría encantado de buscar aire joven o aire nuevo para el centro de su defensa. El primero que lo dijo fue Manoletti. Si no hay contraorden y hay un poquito de dinero, Tevez jugará en el Atlético de Madrid la próxima temporada. El jugador ya se ha decantado, las negociaciones ya han empezado y Tevez, el delantero centro de Boca, será del Atlético de Madrid a partir de junio. Porque dinero no sobra. Tienes ganas de irte sobre esta noche, ¿eh? El lunes desfila por este último suspiro de la noche con la cara mojada y la resaca habitual del día después de tantas emociones encontradas. Unos hablan de ese Barça bendecido por Ronaldinho, que no se cansa de darle gracias a Florentino por haberles entregado en bandeja la cabeza sonriente y traviesa de Eto'o, amo y señor de la suerte suprema. Otros calculan ya cuánto tardará el Madrid en tocarle en el hombro a los culés después de esa hermosa y arriesgada apuesta de García Remón por el totum revolutum de los genios. Hay quien empieza a pensar que el Sevilla, con su modelo caparrós de orden, tentetieso y eficacia, ya no es solamente una aparición puntual. Y los hay también que en Valencia ya vaticinan por lo bajini que Ranieri no tiene mucha pinta de turrón. Pero el vaivén nervioso del lunes se encarga de disipar esas múltiples resacas, colocando la bicicleta de Valverde en las Islas Baleares y en la 1-2-3 de Banesto, bajo la dirección espiritual de Echavarri, que sigue siendo el santo padre de un equipo nacido al parecer para no morir nunca. Aparece en Mallorca el primer caído por el fútbol y por la prisa. Benito Floro sigue engordando su lista de adioses precipitados tras no haber podido darle a la ensaimada el hervor adecuado. Asoma ya la copa por el horizonte con triple aperitivo para mañana. El Depor viajará al ladito de casa para darle a los de Cerceda el cuponazo adelantado. Los de Pamplona irán a Castellón a taponar la herida que les dejó el señor de los sombreros. Y el Madrid, por la ruta peligrosa del sur, regresará a un lugar de cuyo nombre no quiere acordarse demasiado. Y la noche de repente se convierte en un cruce de banderas y de sentimientos. Lisabeski y Nubió tratan de hacer en AVE una distancia imposible y ambos trenes chocan una y otra vez contra un jockey que intenta justificar las primeras fronteras, usando el deporte como arma arrojadiza. Por ahora solo son escarceos, pero muy pronto alguien tendrá que decidir si va a sonar un himno común o se enfrentarán dos partituras con patria dentro. Ese día sabremos definitivamente si el hockey se jugará sobre patines o sobre dinamita. Buenas noches.